¿Te confunden los principios del derecho penal? Si te quedas en este video, en 5 minutos te vamos a tratar de explicar cada uno de ellos. Al hablar de principios, nos referimos generalmente al principio de legalidad, de reserva, de lesividad y del non bis in idem. Todos estos son principios fundamentales en el ámbito del derecho penal, pero se diferencian entre sí en cuanto a su aplicación y objetivos. Más adelante te vamos a dejar unos tips y reglas mnemotécnicas para que se te graben de una vez por todas. El principio de legalidad establece que nadie puede ser sancionado por una conducta que no está expresamente prohibida por la ley. Es decir, que la ley debe ser clara y precisa y debe enumerar qué conductas están prohibidas y cuál o cuáles serían las sanciones correspondientes a los que incumplan con la ley. Lo que busca proteger este principio se centra en los derechos y libertades individuales al evitar sanciones arbitrarias o injustas. El principio de reserva determina que las acciones de las personas solamente pueden ser sancionadas si están previamente prohibidas por la ley, es decir, que solamente se puede actuar dentro de los límites establecidos por la ley, por lo que protege los derechos y libertades individuales. La reserva legal se aplica a cualquier sanción, inclusive a multas, arrestos, sanciones económicas, entre otras. Ahora, el principio de legalidad establece que solamente se pueden sancionar aquellas conductas que produzcan un daño o perjuicio real a un bien jurídico protegido por la ley. Es decir, que no se puede sancionar a alguien por una conducta que no cause un daño. Este principio evita sanciones desproporcionadas o injustas. Y por último, el principio de non bis in idem establece que nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. Es decir, que una vez que una persona ya ha sido juzgada e inclusive sancionada por una conducta, no se lo puede volver a juzgar por ese mismo hecho. Este principio trata de evitar sanciones duplicadas o dobles persecuciones penales por un mismo hecho. Entonces, si bien todos estos principios se relacionan unos con otros, podemos resumir que el principio de legalidad se enfoca en la prohibición de la conducta. El de reserva, más bien en la letra de la ley, por eso determina que para que se pueda sancionar la conducta de la que hablamos en el principio de legalidad, debe existir una norma previa que prohíba esa acción. El de lesividad se va a enfocar en el daño causado, porque solamente se va a sancionar si existe un daño real a un bien jurídico protegido. Por eso se relaciona con la proporción de la pena, y el non bis in idem en la doble persecución penal, es decir, que nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. Como tip adicional, te dejo una pequeña regla mnemotécnica para acordarte cuáles son los principios. La legalidad de la lesión, reserva y no repite. Ahí estamos nombrando los 4 principios, que es legalidad, lesión, reserva y non bis in idem, que es el que no se repite. Otra forma sería relacionar cada uno de estos principios con una palabra. Por ejemplo, legalidad con conducta, reserva con escrito, lesividad con daño real y non bis in idem con doble. Podemos armar otra frase teniendo en cuenta esto y decimos: lega conduce si la reserva escrita por lesi existe y no es doble. Si les gusta este juego de palabras o si se les ocurre otros, déjennoslo saber en la cajita de comentarios. Y te voy dejando por acá un video que se relaciona con este concepto.